Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial, un abrazo cariñoso a todos ustedes que me acompañan semana tras semana aquí en este entremés, que lo que busca es, como siempre, prepararnos, ir desde ya degustando el Evangelio del domingo. Hoy es sábado 17 de julio, mañana, domingo 18, estaremos en el domingo de la 16ª semana del tiempo ordinario. Hoy te saludo desde aquí donde estoy, en la parroquia de San Marcos Evangelista en Hyattsville, en Maryland, en unos días de misión, acompañando a los grupos de la Renovación Católica Carismática de la Arquidiócesis de Washington. Y me alegra mucho poder compartir este espacio. Seguimos en tiempo de pandemia, seguimos en tiempo de cuidados, aunque ya hay un gran número de personas que se van vacunando. Al menos en Colombia seguimos teniendo arriba de 17,000 contagios nuevos diarios y 500 personas muertas cada día por coronavirus. Y es necesario que nosotros podamos seguir sabiendo que estamos en medio de una pandemia. Por supuesto que van disminuyendo los números, pero siguen siendo altísimos. Y en otras partes del continente sigue siendo un tema muy complejo. Aquí mismo en Estados Unidos sigue habiendo muchísimas personas que se contagian, que mueren. Y esto implica que seamos todos responsables y que sigamos asumiendo los cuidados necesarios para vivir el tiempo que estamos atravesando. Gracias a todos los que me acompañan aquí en mi canal de YouTube, en mi página web, en pachobermeo.com, y en las diferentes plataformas y medios de comunicación en donde la gente con gentileza comparte y repostea esta sencilla reflexión. Vamos a entrar en el Evangelio de mañana y nos encontramos con un texto que está en el capítulo 6 del Evangelio según San Marcos. Marcos capítulo 6, versos 30 al 34. Marcos capítulo 6, versos 30 al 34. Dice así la escritura. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un lugar despoblado a descansar un rato, porque los que iban y venían eran tantos que no les quedaba tiempo ni para comer. Así que fueron solos en barca a un paraje despoblado. Pero muchos los vieron marcharse y se dieron cuenta. De todos los poblados fueron corriendo a pie hasta allá y se les adelantaron. Al desembarcar, vio un gran gentío y se compadeció porque eran como ovejas que no tenían pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Este texto tiene como diferentes acentos que vale la pena no perder de vista. El primero es que los discípulos, los enviados, por eso se habla de apóstoles, apostelo en griego, los que han sido enviados a misionar, a evangelizar, regresan y como que se sientan a plantearle a Jesús cuál es el informe de lo que han hecho, cuál es la rendición de cuentas, cuál es la evaluación. Y es hermoso porque le cuentan a Jesús lo que ellos han hecho y lo que han enseñado. Estas dos palabras que son muy típicas de la acción de Jesús. El texto aquí mismo en el capítulo 6, pero antes nos ha contado que lo propio que había estado haciendo Jesús era creando. Esto es hermoso. En el capítulo 3, por ejemplo, utilizando ese mismo verbo, el verbo griego poieo, nos cuentan que Jesús llamó a los discípulos y los hizo, y los creó. Esto es maravilloso. El llamado de Jesús y la respuesta de los discípulos hace una nueva creación.
Es una manera de contarnos cómo hay un nuevo Génesis. Pues Jesús los hizo y Jesús les enseñó. Y estos enviados de Jesús, ¿qué fue lo que pasó? Pues hicieron y enseñaron. Es decir, nos cuenta entonces con esto el Evangelio que son unos continuadores de la obra de Jesús. Óyeme, tú que me estás viendo a esta hora, el Señor te envía a que seas continuadora de la obra de Jesús, continuador, prolongador del ministerio de Jesús, hacer y enseñar. Es decir, vivir la misma manera, el mismo estilo de vida que Jesús. Involucrarse entre la gente, entre los que necesitan la acción creadora del Señor y la enseñanza. Y mira que hacia allá va el texto. Luego nos cuenta el narrador de Marcos que Jesús le dice a los discípulos: vamos a un lugar apartado a descansar. Y se montan en una barca y emprenden el viaje para llegar a un lugar despoblado, que luego tendrá un sentido teológico, que por supuesto en la perícopa que meditamos mañana domingo no vamos a poder ver, que es lo que tiene que estar relacionado con la multiplicación de los panes que hace Jesús, ese milagro en un lugar despoblado, digamos, superando la comprensión de Moisés, que en el desierto le daba Dios alimento al pueblo a través de lo que hacía Moisés y su ministerio. Pues Jesús va a ir también a un lugar despoblado. Es lo que sigue a continuación del verso 35 en adelante. Pero como nuestra reflexión del Evangelio de mañana solo es hasta el verso 34, pues no entramos hasta allá. Pero es lindo ver a Jesús preocupado por el descanso de sus discípulos. Óyeme bien, a Jesús no le interesa solamente la acción pastoral, la misión, la predicación, la reunión, el encuentro del grupo, de la comunidad, del ministerio, de la asamblea. A Jesús no le importa solamente tu vida espiritual. A Jesús no le interesa solamente que tú seas bueno rezando, buena predicando, bueno orando, bueno liderando, bueno coordinando, que tú seas gran persona servidora del reino. No, a Él le interesan todas las áreas de tu vida. Le interesa que tú descanses, que tú atiendas tu vida personal, tu vida familiar, tu vida académica, tu vida económica, tu salud, tu tiempo de descanso, tu lúdico, tu reflexivo. También tu tiempo personal, la atención de tu salud, todas las áreas de tu vida. Me gusta el Jesús que nos presenta el Evangelio de mañana porque está preocupado por la integralidad de la vida. Cuidado con esos que se creen muy espirituales porque se la pasan en reuniones, en encuentros, en retiros, en servicio, en actividades, pero son pésimos seres humanos. ¿De qué sirve ser un gran líder, una gran lideresa espiritual, si a la postre terminan siendo descuidados, flojos o pobres seres humanos? Es necesario que ustedes y yo atendamos todas las áreas de la vida, incluyendo el descanso, la recuperación, el salir a pasear, a descansar, a disfrutar, a cine, a teatro, a comer, a bailar, a compartir, a vivir otras cosas. Si ustedes no son capaces de trabajar en todas las áreas de su ser humano, pues ustedes terminarán siendo fanáticos, espiritualistas, desencarnados, que no resultan siendo buen testimonio para la gente de sus grupos, de sus comunidades o de sus movimientos. Equilibrio e integralidad. Pero lleguemos a la parte final del texto. Desembarcan con la pretensión de tener un tiempo para descansar,
Pero la gente que ha sido beneficiaria de la acción misionera de los discípulos y de la obra evangelizadora del ministerio de Jesús, pues los ven en la barca y los reconocen e inmediatamente los siguen ellos por la orilla mientras los discípulos están en su travesía en la barca. Y cuando llegan al lugar y desembarcan, ahí está la gente, una multitud enorme. Y mira las actitudes de Jesús. Esto me parece hermoso. Jesús dice que al desembarcar, nos cuenta el narrador de Marcos, los vio y sintió compasión de ellos, porque los vio como ovejas sin pastor. 3 cosas. Y cuarta, les empezó a enseñar. Mira esto, mira este itinerario. Los ve, siente compasión, los descubre como ovejas sin pastor y les enseña. Esto es como una síntesis de la vida, de lo que Jesús quiere hacer para ti, en tu vida y a través tuyo, a favor de los que están a tu alrededor. Primero, verlos, qué bello, este ver tan propio del Señor, con esta raíz griega del jorao, que es ver, pero ver desde la perspectiva de Dios. Ver la necesidad profunda. No es solamente mirar, no es solamente medio identificar la realidad. No. Ver es conocer su realidad. Jesús te ve y te conoce. Jesús sabe lo que estás viviendo. Y es hermoso que en este texto la multitud no le pide nada, pero Jesús no está esperando que le pidan nada. Esto es muy importante. Cuidado con esa gente que cree que necesita andar pidiéndole a Jesús para que Jesús le dé. Cuidado con todos esos que creen que necesitan estar pidiéndole a Dios para que Dios le haga a su favor algo. No, esta multitud no estaba pidiéndole nada a Jesús, pero Jesús los ve desde la perspectiva de Dios. Conoce su realidad, entiende su sufrimiento y se conmueve a esta idea maravillosa del esplagnízomai que hay en el griego. A Jesús le tiemblan las entrañas. Hay una conmoción profunda de Jesús. No es indiferente la realidad de los que están a su alrededor. Jesús no solamente puede verlos, sino que captando su necesidad, se convierte él mismo en respuesta para las angustias de la gente. Óyeme bien, de nada sirve que tú veas las personas, que tú conozcas su necesidad, si no haces nada para transformar su necesidad en respuesta de Dios para ellos. Cuidado con esos que viendo la necesidad de la gente se dedican solo a rezar y no hacen nada más. Jesús no. Jesús sintió compasión, los vio, se conmovió interiormente, le temblaron las entrañas, porque los vio como ovejas sin pastor. Es decir, expuestos, frágiles, sin guía, sin protección, sin cuidado, sin atención. Ahí están listos para que cualquier lobo venga y los ataque. Es una forma linda en la que Marcos nos cuenta cómo Jesús es el cumplimiento de la profecía de Ezequiel en el capítulo 34, ¿te acuerdas? El gran capítulo sobre el pastor, el gran pastor que ha de venir en los tiempos mesiánicos. Pues Jesús es la respuesta de Dios que va a pastorear, que va a cuidar, que va a apacentar tu vida, tu historia, tu realidad. Él conoce lo que estás viviendo. No tienes que ponerte a pedirle nada. Él sabe lo que tú necesitas. Y Él, con su palabra, empieza a saciar tu hambre, tu necesidad y todo lo que tú eres. Ojalá a través tuyo Jesús sea
presencia para los que más lo necesitan. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo grande.